son muchos chistes son súper racistas, súper xenófobos, súper misóginos, tienen que ver con esta discriminación y este lenguaje ahí está, ¿no? Y a partir de ahí se toma una cosa que se llama o que se ha llamado este lenguaje políticamente correcto, que en sí mismo también es muy criticado porque hay gente que dice, bueno, es que el lenguaje al final es un producto del pensamiento, entonces el hecho de que modifiques el lenguaje no significa que modifiques la conducta. Puedes hablar bien bonito, pero al final sigues siendo un cabrón. Entonces, pero igual hay gente que dice, no, es que si no empezamos con el lenguaje, ¿por dónde empezamos entonces? Entonces ahí hay todo un debate, pero el origen de esto es que también se considera el lenguaje y las palabras como parte de esa discriminación y muchas veces como la parte que más ofende, porque tampoco es necesario que te golpeen en la calle, pero con que te grite negro, como el poema que estábamos escuchando al principio de este episodio, con que te grite negro, ya te jodieron toda la vida y no te tuvieron que haber linchado, ni golpeado, ni matado a alguien de tu familia para que te hayas sentido mal porque te gritaron negra, o te gritaron negro, o que te griten indio, o que te griten marica, o que te griten cualquier otra cosa. Entonces ahí está también el lenguaje, que es una cosa pues importante para tener en cuenta, ¿no? Ahora, como la discriminación es tan, o sea, estamos viendo que es así como lo define, inclusive, o sea, se puede definir como esa se puede definir esa, o sea, toda aquella acción o toda la omisión que reproduzca actos de desigualdad. Como en las sociedades hay muchas desigualdades y de muchos grupos y hay bastante, o sea, básicamente es todo lo que se haga para términos ahora sí que prácticos, en términos ya jurídicos para poder ahora sí que tipificarlo, para poder darle como un marco legal. Algunos estados y aquí en México, bueno, la encargada de eso, vamos a hablar de acciones que ha tomado una comisión que se llama la CONAPRED, pues digamos como que concretan un poquito lo que es la discriminación y nada más para estos efectos jurídicos mencionan que la discriminación va a ocurrir solamente cuando haya una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción a causa de una característica propia de la persona y que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de los derechos de esa persona. Con manzanitas. Tú puedes, por ejemplo, en un trabajo, cuando alguien va a pedir un trabajo, tú perfectamente como empleador, pues tienes el derecho a tener ahí unos criterios, ¿no? Y esos criterios para que la gente acceda pues pueden ser la preparación, la educación que haya tenido, la experiencia, las habilidades que maneje, no sé, ¿no? Cómo se comporta en la entrevista, cualquier cosa que gustes y mandes. Eso te orilla a discriminar porque hay muchos candidatos y al final tú vas a escoger a uno o a dos. Ese tipo de discriminación o de selección, pongámoslo así, no llamémosle discriminación, llamémosle selección, es completamente normal. Son criterios o sea, que tú estás exigiendo para una actividad específica, son criterios de preparación, ¿no? Igual, por ejemplo, si quieres practicar algún deporte, bueno, tienes que tener la condición física, tienes que haber tenido el entrenamiento, eso es algo normal. Aquí lo que estaba mencionando, cuando dice que es de una característica propia de la persona, es que esa selección tú la hagas porque la persona es negra, café, blanca, roja, lo que sea, porque la persona sea mujer, porque la persona sea hombre, porque la persona sea muy joven, o porque la persona sea anciana, sea de la tercera edad, o porque la persona a lo mejor sea extranjera, a lo mejor no tiene que ver con la raza, y tú no te consideras racista, pero de repente la persona dice, ay, ¿sabes qué? Yo no soy de México, o del país en cuestión, yo soy de otro país, y tú estás de xenófobo y dices, ay, no, es que extranjeros no, ¿no? O porque la persona sea homosexual, bisexual, lesbiana, trans, ¿no? Que son los que la llevan peor. Vamos a ver ahorita que también son los que la llevan peor dentro de la comunidad. Cuando tú discriminas a una persona por esas razones, eso sí ya es un delito. Y aparte la otra parte es que esa discriminación tenga como consecuencia anular un derecho. Es porque a lo mejor tú discriminar no quiere decir que, o más bien no discriminar no quiere decir que ames a todo el mundo.
por ejemplo, a lo mejor en una cuestión de sexualidad, ¿no? O de gusto. Yo puedo decir, pues a mí me gustan nada más los hombres, ¿no? No es que yo esté discriminando a las mujeres y que sea un misógino de mierda, es que es una cuestión, igual un heterosexual puede decirlo. O inclusive puedes decir, hay gente a la que dice, a mí me maman los negros, no, a mí me maman los güeros. No es que sea un racista, es que a esa persona a nivel individual y para su sexualidad le atraen gente con ciertas características. Eso es un gusto personal y no le está negando ningún derecho a nadie. La discriminación viene cuando le estás negando un derecho a una persona. Porque una cosa es decir, a mí me gustan los güeros para tirármelos, y otra cosa es decir, yo en mi escuela o en mi trabajo no convivo con gente que no sea güera, o si yo tengo si yo tengo por ejemplo una clínica, yo no atiendo negros y que se mueran afuera. O sea, eso es negar un derecho y eso es una discriminación en términos muy extremos, ¿no? Pero también la discriminación, pues como vamos a ver, tiene también matices muy sutiles que se pueden ver, ¿no? Igual la discriminación, o sea, aquí estamos hablando a lo mejor de cuestiones individuales, de yo no le doy el servicio como empleador o yo no le doy el servicio como tal, pero cuando esto se convierte en una cuestión grupal, o sea, cuando muchísima gente, cuando esto ya se convierte en una cuestión cultural y en una cuestión grupal, ya estamos hablando de una discriminación social y de una discriminación que se institucionaliza. Entonces ahí ya no estamos hablando de que una persona sea racista y le caguen los negros, estamos hablando de cosas tan espantosas como el apartheid en Sudáfrica, por ejemplo. O estamos hablando de cosas tan espantosas como el sistema también de segregación racial de Estados Unidos antes de Martin Luther King, que existía un sistema de segregación racial casi como el apartheid, bueno, más bien era el apartheid pero en Estados Unidos. O estamos hablando de guetos como los que pasaban en la Europa de la Edad Media, donde los judíos los tenían en guetos y a los gitanos los querían encerrar a fuerzas. Aquí en América también, cuando se hicieron los guetos en la colonia. O estamos hablando de, por ejemplo, aquí en América, todas las comunidades indígenas o muchas de las comunidades indígenas que ahora vemos que están en la sierra más recóndita del universo, ahí donde no llega, donde da vuelta el viento, donde no haya ningún acceso, y muchas veces podemos tener la idea de que ellos han estado ahí siempre y de que ellos, pues quién sabe por qué les gusta vivir en la sierra. No es que hayan estado ahí siempre, es que esas comunidades indígenas antes vivían en las ciudades y en los pueblos que hoy nosotros habitamos. Y en la época de la colonia y después de la colonia, porque no es que la discriminación se haya acabado, después de la época de la colonia también, muchísimas comunidades indígenas fueron desplazadas y exiliadas de donde estaban ellas, porque pinches indios, y terminaron en las sierras más recónditas porque es el único lugar donde podían sobrevivir. Entonces, en muchos casos, por eso los encontramos ahí. No es que ellos o sea, a nivel cultural, a nivel social, no es que esas comunidades hayan elegido estar ahí. Es que ahí las desplazaron. Y las ciudades en las que estamos ahorita, pues están habitadas por los que están habitados, ¿no? Es decir, eso ya es una cuestión cuando se vuelve institucional, cuando se vuelve social, y es cuando se vuelve mucho más grave todavía. Pero vamos a ver que no nada más es una cuestión, o bueno, sí es una cuestión social, pero pues también tiene que ver mucho con las cuestiones individuales y con el comportamiento individual que cada uno tenemos. Las formas, por ejemplo, que reconoce la CONAPRED, esta que les comento aquí en México, es Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Prevenir porque pues también obviamente se da énfasis en la prevención, no tanto en la sanción. Pero esta CONAPRED lo que menciona como parte de su definición es que hay grupos, o sea, obviamente los grupos que son víctimas de la discriminación, muchos de estos son víctimas durante toda la vida, porque hay rasgos de la personalidad que uno nace con ellos y se va a morir con ellos, o sea, eso no cambia. Entonces, toda tu vida vas a tener ese rasgo y toda tu vida vas a ser discriminado por esa situación. Lo que menciona, por ejemplo, la CONAPRED es origen étnico o nacional, el sexo, la edad, bueno, la edad se va cambiando, ¿no? Pero alguna discapacidad, características físicas, tu forma de vida, es decir, a qué te dedicas, qué te gusta, la condición social o condición económica. Inclusive también esta se da. Hay
esta discriminación, bueno, se da durante toda la vida, pero también, o sea, es importante ver que esta discriminación, quien la hace, también la hace de manera cotidiana. Muchas veces, como les comentaba, o sea, sí hay como este desconocimiento de que estamos discriminando, pero por ejemplo, algunas de las prácticas de las que están invisibilizadas pueden ser, les digo, o sea, estos comentarios, algunas bromas, y esto pues sí afecta a las personas a las que se lo estamos haciendo, ¿no? Muchas veces también hay una máscara o una especie de máscara como de tolerancia, y esto pasa mucho, por ejemplo, con la diversidad sexual, en donde hay estas ciudades gay friendly o hay estas legislaciones como tolerantes, pero en realidad la gente no es que esté súper buena onda de no andar discriminando, es que sigue pensando muchas veces en términos de discriminación, pero y a pesar de estas leyes. Hay esta máscara de tolerancia que se traduce muchas veces, por ejemplo, en el sí, o sea, pues yo no tengo problemas con que sean gays o con que les guste lo que les guste, pero que no lo hagan en la calle, ¿no? Que no lo hagan enfrente. O yo sí, o sea, pues sí, si quieren que se cojan, pero que en su casa, ¿no? O pues bueno, si quieren que se casen, pero que no adopten niños, porque ellos no están capacitados, porque son promiscuos, o porque al final van a terminar solos, o cualquier cosa, ¿no? O sea, eso sigue siendo un acto de discriminación, obviamente con una fachada de tolerancia, ¿no? Igual, cuando hay una modificación, hay dos formas en las que se ha combatido la discriminación, ¿no? Primero, una cosa pues cultural, obviamente, o sea, ir como con la gente a nivel cultural, a nivel social. Pero hay otra forma en la que se intenta algunas veces, que no quiere decir que per se está mal, pero también trae algunas consecuencias, que es a nivel jurídico, combatirla a nivel jurídico y a nivel político antes que otra cosa. Eso es lo que ha pasado en México y en algunos países en donde tenemos legislaciones pues de cierta manera avanzadas, tampoco son las más avanzadas, pero sí son de cierta manera avanzadas, en donde por ejemplo está esta institución del CONAPRED, que no se niega el esfuerzo que hacen, es un esfuerzo muy fuerte, pero también se queda, más allá de estas instituciones, se queda por ejemplo en la ley para combatir la discriminación, ¿no? O en estas leyes para que la población trans pueda cambiar de nombre en su INE, que es la identificación oficial aquí en México, o el matrimonio, pero al final eso resulta lo que se puede decir como una especie de imposición de la tolerancia. Entonces hay una legislación muy tolerante, pero si al mismo tiempo eso no se lleva con una educación, la gente no deja de ser intolerante porque le pongan una ley. La gente deja de ser intolerante porque hay un proceso de educación, y inclusive puede tardar hasta una generación. Entonces esa tolerancia como que de alguna manera desde arriba impuesta, muchas veces también pues no resuelve estos otros problemas, y puede crear un poco la fachada como de que hay sociedades o que hay comunidades que son muy tolerantes porque mira las leyes súper avanzadísimas que tiene, pero pues te das cuenta ya a nivel cotidiano, a nivel del día a día de la gente de la calle, que no es tan tolerante como se mencionaba, ¿no? Igual hay tipos de discriminación que son muy directas, muy evidentes, como por ejemplo esta, la que va por orientación sexual, o la discriminación que va por raza. Bueno, por raza no, me equivoco, por la discriminación, por ejemplo, por nivel socioeconómico. Pero hay otras, por ejemplo, como la de la raza, que no siempre está, no siempre se ve como discriminación, o sea, ese racismo no siempre se ve como discriminación, de alguna manera es oculta en lugares como en México y como en América Latina. En lugares como en Estados Unidos, pues el racismo sí está muy cabrón y crudo, pero en lugares como en América Latina, como se tiene la idea de que todo el mundo es mestizo y de que ya no hay indígenas ni hay nada y que todos somos felices, eso se de alguna manera tapa el racismo que sí hay hacia la gente indígena, las comunidades indígenas como tal, la gente que presente rasgos indígenas, porque una de las características de la discriminación racial es que ni siquiera necesita ser de una raza. Bueno,
Es que de hecho ni siquiera hay razas, o sea, eso está biológicamente probado.